Nivel 1. El descenso. El motor de la lancha lleva 4 horas rugiendo contra la corriente del Orinoco, y tú todavía puedes ver el cielo. Eso termina pronto. La selva se cierra sobre el río de manera gradual, y luego de manera total, como una boca que mastica lentamente y luego traga. Los árboles en las orillas alcanzan una altura que hace que la luz del sol llegue al agua como un recuerdo de algo que existió antes de que entraras aquí. El aire cambia. Ya no huele a río. Huele a vegetación en descomposición y a algo químico que no identificas todavía, pero que identificarás muy pronto y que nunca olvidarás. En algún punto de las últimas 2 horas, un hombre con un fusil al hombro te pidió tus documentos. No te los devolvió. No hubo una explicación. No hubo un formulario ni un recibo. Solo una mano extendida. El gesto mínimo de quien no necesita justificar nada, porque la justificación y el fusil son la misma cosa. Entregaste tu cédula, tu pasaporte si lo tenías, cualquier papel que demostrara que eres alguien con un nombre y un país y un estado legal en algún sistema de registro de algún gobierno. Ese hombre guardó esos papeles en una bolsa de plástico junto con los papeles de otros 8 hombres que venían contigo en la lancha. Y desde ese momento dejaste de ser ciudadano de ningún lugar reconocible. Eso fue deliberado. Sin documentos no puedes denunciar. Sin documentos no puedes reclamar. Sin documentos no eres nadie que el Estado tenga la obligación de buscar si desapareces en estas coordenadas, que de todas formas no aparecen con precisión en ningún mapa oficial. Eres un garimpeiro ahora. Un trabajador sin nombre completo en una economía sin registro. La palabra viene del Brasil, pero en estas selvas ya es de todos. El término genérico para lo que eres. Alguien que extrae oro de la tierra bajo las condiciones que otros fijan, y que acepta esas condiciones, porque la alternativa que tenías afuera tampoco era ningún paraíso. La lancha se detiene en un embarcadero que es solo unas tablas clavadas sobre estacas en el barro. Hay un hombre esperando. Joven, camiseta sin mangas. En el cinto, una pistola que no oculta. No hace falta ocultarla porque todos saben lo que significa, y lo que implica, y lo que puede hacer. Te mira durante un segundo con la evaluación rápida de alguien que clasifica mercancía. Luego te indica con un gesto que sigas la trocha que sube desde el río hacia adentro de la selva. Caminas. El primer paso en esa tierra te dice todo. Es roja y húmeda, y cede bajo el peso con una blandura que no parece sólida, sino como si la selva tolerara que la pisaras, pero no te garantizara que el suelo vaya a seguir ahí. El calor es diferente al calor de afuera. Afuera el calor cae desde arriba. Aquí sube desde el suelo y baja desde el dosel, y sale de la propia tierra que respira, y te rodea por los 4 costados con una temperatura húmeda que en los primeros minutos parece soportable. Y que en las primeras horas te enseña lo que significa estar adentro de algo vivo que no sabe que estás ahí. Llegas al campamento al anochecer. Carpas de plástico negro. Fogones con ollas de arroz. Hombres sentados que no levantan la vista cuando llegas. Esa indiferencia no es grosería, es información. Te dice que aprender a no ver a los nuevos es una habilidad de supervivencia que todos acá ya desarrollaron y que tú también desarrollarás si sobrevives suficiente tiempo para necesitarla. Alguien te para antes de que entres al área de las carpas. Tienes que pagar la vacuna de ingreso. No tienes dinero en el bolsillo porque te dijeron antes de venir que el dinero en papel no sirve aquí. Todo se mide en oro. Oro en polvo. Oro en gramos fraccionados sobre una balanza pequeña que el hombre saca del bolsillo con la naturalidad de una billetera. No tienes oro porque todavía no has trabajado. El hombre te explica que eso no es un problema, que el sindicato te adelanta crédito, que trabajarás para saldar esa deuda antes de saldar cualquier otra cosa. Eso también fue deliberado. Llegas endeudado, trabajas para pagar la deuda. Mientras pagas la deuda acumulas nuevas vacunas. El sindicato fija el precio del oro que extraes y el precio de los bienes que necesitas para sobrevivir, y ambos precios están calibrados para que la distancia entre los dos nunca sea cero. Eso no es un error del sistema. Eso es el sistema.
Una botella de agua purificada cuesta lo que te indica la balanza. Esa noche bebes del río. Nivel 2. El mercurio y el barro. Te despiertas antes del amanecer porque el lucero golpea el plástico de las carpas con un palo. No hay buenos días. No hay horario discutible. Hay un palo golpeando el plástico y hay 14 horas de trabajo entre ese momento y el siguiente en que puedes horizontal. Eso es la jornada. No en el sentido laboral de la palabra, en el sentido geológico. Como una capa de tierra que existe y que tiene el grosor que tiene, y que termina donde termina sin consultarte. El cráter está a 20 minutos de caminata por una trocha que la lluvia de anoche convirtió en un canal de barro rojo. Bajas en fila india con otros 12 hombres. El cráter tiene 12 metros de profundidad y 30 de diámetro, y las paredes son estratos de tierra y roca que se erosionan con cada lluvia de una manera que los ingenieros llamarían inestable y que los garimpeiros llaman normal. En el fondo hay agua marrón hasta la cintura. Entras al agua. El frío dura 3 segundos. Luego el cuerpo acepta la temperatura, y lo que queda no es frío, sino el peso específico de estar sumergido hasta la cadera, en algo que no es agua limpia, sino una solución de barro, sedimento, residuos orgánicos en descomposición, y los químicos que el propio proceso de extracción ha ido depositando en este cráter durante meses o años. No sabes exactamente qué hay disuelto en esa agua. Nadie te lo dice. Lo que sí ves es que los hombres que llevan más tiempo aquí tienen las manos con una pigmentación extraña en las yemas de los dedos y un temblor fino en las manos cuando están en reposo. El mercurio no tiene olor que te advierta. Lo mezclas con el sedimento que sacas del fondo del cráter, porque el mercurio se une al oro con una afinidad química que hace el trabajo de separación, que de otra manera requeriría equipos que aquí no existen. Lo mezclas con las manos desnudas en la amalgama gris plateada que se mueve con una densidad extraña, más pesada que el agua, más lenta que el barro. El lucero te dijo esta mañana que hay guantes disponibles en el depósito del sindicato. El precio de los guantes en la balanza, te dices. Puede esperar hasta la primera semana de saldar la deuda inicial. Mientras tanto, las manos desnudas. Los hombres que llevan 6 meses en este cráter tienen los dientes con una necrosis que avanza desde las encías hacia adentro, con la paciencia de algo que no tiene prisa porque tiene todo el tiempo del mundo. El mercurio no destruye rápido, destruye de manera sistemática y progresiva, y con la discreción de un proceso que el cuerpo no siempre siente mientras ocurre. Te destroza el sistema nervioso con la misma eficiencia con que se une al oro en el sedimento. Silenciosamente, con afinidad química, sin resistencia. Hay un hombre a tu izquierda que lleva 8 meses trabajando este cráter. Sus manos no tiemblan cuando está trabajando, tiemblan cuando se detiene. Cuando el cuerpo deja de tener una tarea que ejecutar, el temblor emerge como si esperara ese momento, como si la actividad motora del trabajo fuera la única cosa que lo suprimía. Él lo sabe. Sigue trabajando. El día tiene una textura específica que aprendes en las primeras horas. El cuerpo hace el movimiento repetido de sumergir la batea, raspar el fondo, levantar el sedimento, agitar, decantar, volver a empezar. Ese ciclo dura aproximadamente 40 segundos y se repite durante 14 horas con las interrupciones mínimas que el lucero considera suficientes para que el cuerpo no colapse de manera que interrumpa la producción. No es crueldad en el sentido emocional, es optimización en el sentido industrial. El sindicato tiene un objetivo de producción diaria por cráter, y ese objetivo determina la intensidad y la duración de cada jornada, con la misma frialdad con que una fábrica determina el ritmo de su línea de ensamblaje. El sol llega al fondo del cráter entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. En esas 4 horas, la temperatura en el agua sube a un punto donde el cuerpo ya no puede regular su temperatura propia de manera eficiente, y el cerebro empieza a funcionar con una lentitud específica que no es sueño, sino toxicidad acumulada, y deshidratación, y calor. Sigues moviendo las manos. El movimiento es lo único que tienes control de hacer. Al final de la jornada, entregas tu producción al lucero. El lucero pesa,
Anota en un cuaderno. Te dice cuánto va a la deuda y cuánto, si queda algo, va a tu crédito para la balanza. Casi nunca queda algo. La matemática de la vacuna diaria y los precios del campamento están calibrados con esa precisión. El crédito que acumulas cubre exactamente lo que necesitas consumir para poder seguir trabajando mañana. El ciclo no produce excedente, produce continuidad. Comes arroz con algo que la lata no identifica con claridad. Cuestan lo que la balanza dice que cuestan, y lo pones en la columna de deuda que el cuaderno del sindicato administra con más fidelidad que cualquier banco. Duermes. Las manos todavía huelen a mercurio cuando te las pones bajo la cabeza. Nivel 3. La bulla. Hay mañanas donde el cráter tiene un rumor diferente antes de que empiece el trabajo. No sabes identificarlo al principio. Es una diferencia de temperatura en el aire, una manera en que los hombres más viejos miran el fondo del cráter con una atención que no estaban dando ayer. Los garimpeiros veteranos tienen sentidos para el oro que no son sentidos en el sentido poético, sino en el sentido práctico. Años de experiencia, leyendo la coloración del sedimento y la textura del suelo, y la manera en que el agua turbia cambia de densidad sobre ciertas capas de roca. Hay oro aquí, más del habitual. La bulla no se anuncia. Ocurre. Un hombre en el extremo norte del cráter saca la batea, y en el fondo hay más brillo del que debería haber. Lo ve él. Lo ve el que está a su lado. En 30 segundos el extremo norte del cráter tiene 4 hombres trabajando donde antes había uno. El lucero lo detecta desde el borde superior y baja con una urgencia que transforma la geometría del trabajo. En 1 hora el cráter entero está reconfigurado alrededor del punto donde apareció la veta. Y entonces ocurre lo que tiene que ocurrir. Tu batea raspa el fondo en el punto correcto, y en el sedimento hay algo que no es barro. Es más pesado que el barro. Tiene un color diferente al barro. Tiene la densidad específica del oro nativo en su forma más inmediata, antes de cualquier proceso, directo de la tierra que lo contenía. Es pequeño, del tamaño de un grano de arroz grande o de una uña cortada. En términos de la balanza del sindicato, no es suficiente para cambiar tu deuda de manera significativa. En términos de lo que ocurre en tu cuerpo en ese segundo, es todo. Lo piensas en un fragmento de tiempo que no alcanza a ser pensamiento completo. Lo que haces antes de que el pensamiento termine es mover la mano hacia la boca. El metal tiene un sabor frío y metálico, y la lengua lo ubica contra la encía superior, donde no se mueve, y donde el volumen es suficientemente pequeño para que la mandíbula cierre con normalidad, y la cara no delate nada. Sigues trabajando. El lucero está a 4 metros. Cada movimiento que haces desde ese momento tiene una nueva capa encima. Cada vez que te inclinas sobre la batea, hay un cálculo sobre si la inclinación podría hacer que el metal se mueva en la boca de una manera que produzca un sonido o una expresión. Cada vez que el lucero mira en tu dirección, hay una evaluación instantánea de tu expresión facial, y de la dirección de tus ojos, y de si la postura de tu cuerpo tiene alguna tensión que no estaba antes. Aprendes en los siguientes 90 minutos que la paranoia tiene una anatomía. Tiene una parte que vive en el pecho, y que produce calor independiente del calor exterior, y que no baja aunque respires profundo. Tiene una parte que vive en los ojos, que hace que sea físicamente difícil no mirar al lucero, con una frecuencia que es exactamente la frecuencia que no debes tener. La gente que tiene algo que esconder mira demasiado a quien podría descubrirlos. Lo sabes, entonces no miras. Pero no mirar también requiere un esfuerzo que tiene su propia visibilidad si alguien sabe leerlo. El lucero sabe leerlo. Lleva meses en este cráter aprendiendo exactamente cómo se comporta un cuerpo que esconde oro. Esa es su función específica en la estructura del sindicato. No es capataz en el sentido de que organiza el trabajo. Es observador en el sentido de que cataloga comportamientos con la misma paciencia con que el mercurio cataloga el oro. Sin prisa, con afinidad química hacia lo que busca, sin perder nada en el proceso. La bulla continúa durante 3 horas. Los hombres a tu alrededor han dejado de mirarse entre ellos. Eso también lo notas.
Cuando hay oro y hay paranoia, el ojo humano aprende a no encontrar el ojo del otro, porque encontrarlo es una transacción de información que ninguno de los dos puede permitirse. Cada hombre en este cráter está solo dentro de su propio cálculo sobre qué encontró y dónde lo tiene, y si el lucero lo vio. El metal contra tu encía sabe a sangre y a miedo. Escupes hacia la batea con el cuidado de alguien que escupe sedimento, y el metal se queda donde estaba. Sigues trabajando. Nivel 4. La justicia del Pran. Esa noche te despiertan a las 2 de la mañana. No con el palo contra el plástico, con voces y con una linterna que barre el campamento con la urgencia de algo que ya ocurrió y que ahora necesita que todos estén despiertos, para que la respuesta tenga audiencia. Salís de la carpa con los otros, y el frío de la selva en la madrugada llega al pecho de una manera que no esperabas, porque el día fue tan caliente que el cuerpo olvidó que la temperatura aquí también tiene noche. En el centro del campamento hay un hombre arrodillado. No es nadie que reconozcas con claridad. Es un garimpeiro como tú, de los que llegaron hace 3 semanas, y está arrodillado en la tierra con las manos atadas, atrás de una manera que hace que los hombros queden en un ángulo que no es el ángulo natural de los hombros. Hay 2 hombres del sindicato de pie a sus lados. No son el lucero. Son hombres que no habías visto con esa centralidad antes, lo cual te dice que tienen una función que no es la función diaria, sino la función que se activa en momentos específicos. El Pran no está de pie en el centro. Está sentado en una silla de plástico a un costado como si esto fuera un asunto administrativo que requiere su presencia, pero no su esfuerzo físico. Eso también es información. El poder en este nivel no se demuestra con el cuerpo. Se demuestra con la distancia entre el cuerpo del Pran y la ejecución de sus decisiones. La distancia es la firma del poder real. Nadie explica lo que pasó. No hace falta explicarlo. El hombre arrodillado encontró algo en el cráter hoy durante la bulla. Lo encontró y no lo entregó. Lo encontró y lo escondió con la esperanza de que nadie lo hubiera visto. Alguien lo vio. En este sistema siempre hay alguien que ve. El sindicato no invierte en cámaras ni en tecnología de vigilancia. Invierte en la misma paranoia que produce en los trabajadores y la convierte en una red de observación mutua donde cada garimpeiro que tiene algo que esconder también está mirando a los demás para asegurarse de que nadie más esté escapando con algo que podría delatarlo. El hombre que lo denunció también está en la multitud. No sabes cuál es. Eso también es parte del sistema. Lo que ocurre en los siguientes minutos no lo vas a describir. No porque no ocurra, sino porque el lenguaje que usarías para describir el corte de chaleco en detalle es exactamente el lenguaje que el sindicato quiere que uses cuando recuerdas esto. El lenguaje del horror visceral que paraliza y que convierte el miedo en obediencia inmediata. Lo que sí describes es lo que le hace a tu cuerpo estar parado a 6 metros de eso, con el metal todavía contra tu encía superior. El corazón no se acelera, se vuelve más lento. Es una respuesta fisiológica que los médicos llamarían respuesta vagal al estrés extremo, pero que en este momento se siente como si el cuerpo tomara la decisión de ralentizarse hasta el mínimo necesario para seguir funcionando, porque cualquier exceso de actividad en cualquier dirección produce riesgo. Las manos están frías a pesar del calor. La respiración es superficial y controlada, con un control que no decidiste sino que el cuerpo impuso. El metal en la boca tiene un sabor diferente ahora. No cambió el metal. Cambiaste tú. Es la diferencia entre saber que tienes algo escondido y entender con total claridad física qué significa tener algo escondido en este lugar en este momento. Cuando termina, los 2 hombres del sindicato se retiran. El Pran se pone de pie de la silla de plástico y dice algo en voz baja a alguien a su lado y regresa hacia la estructura más grande donde duerme. La multitud se dispersa. Del sistema de parlantes que cuelgan de un árbol en el borde del campamento, el reggaetón que sonaba antes de que te despertaran retoma desde donde lo interrumpieron. No lo pusieron en pausa. Simplemente el volumen del evento fue suficiente para cubrirlo por un rato. La música sigue. Vuelves a la carpa. Te acuestas con el metal todavía en la boca y el sabor a sangre que ya no es del metal sino tuyo.
y con la certeza de que lo que acabas de ver es el precio de lo que tienes escondido, y que la distancia entre ese precio y tu boca es exactamente el grosor de la oscuridad de esta noche. No duermes, calculas. Nivel 5. La tierra traga. La lluvia empieza al mediodía del día siguiente. No la lluvia del tipo que conocías antes de entrar a esta selva, la que dura 20 minutos y limpia el aire. Esta lluvia viene de arriba y de los lados al mismo tiempo, como si el cielo hubiera decidido que la distinción entre agua y atmósfera era arbitraria y hubiera disuelto la frontera entre los dos. Cae con una intensidad que convierte el sonido en una sola frecuencia continua que cubre todo lo demás. Sigues trabajando en el cráter, porque el lucero no dio la orden de salir. El agua que cae en el cráter sube el nivel de la solución marrón en la que trabajas de la cintura al pecho en 40 minutos. El sedimento del fondo se vuelve más inestable. Los pies ya no sienten el suelo con la misma firmeza. Hay momentos donde el pie busca apoyo y encuentra algo que se mueve, y el cuerpo hace el ajuste de balance de alguien que está parado en algo que podría no seguir siendo sólido en el siguiente segundo. Las paredes del cráter son lo que te preocupa. Las paredes del cráter son estratos de tierra roja que la excavación dejó expuestos y que la lluvia erosiona con una eficiencia que los meses de trabajo han hecho más rápida, porque el agua encuentra los planos de debilidad que el trabajo mismo creó. Hay un sonido nuevo que aprendes a escuchar en esa semana. El sonido de la tierra que se está moviendo dentro de sí misma. El rumor sordo de partículas que están cambiando de posición antes de que el cambio sea visible en la superficie. El muro norte del cráter cede primero. No todo el muro. Una sección de 2 metros de ancho y 1,5 metros de profundidad, que se desprende del resto con un sonido que primero es un crujido, y luego es un golpe, y luego es el ruido específico de toneladas de tierra húmeda encontrando el nivel de menor resistencia. El agua turbia sube. Los hombres en el extremo norte del cráter se mueven antes de que la tierra llegue, porque el cuerpo a veces sabe antes que la mente, y eso es lo que los mantiene vivos en los siguientes 4 segundos. 2 no llegan. En la confusión del agua y el barro, y los gritos, y el movimiento de 12 cuerpos, intentando alcanzar las cuerdas que cuelgan de los bordes para salir del cráter, hay un momento donde buscas a los 2 hombres que estaban en el norte, y no están. El barro está donde estaban ellos. El barro se mueve con la lentitud del barro que acaba de incorporar más masa, y esa lentitud es lo más aterrador, porque la lentitud parece decir que no hay urgencia, que lo que pasó pasó, y que la Tierra ya lo procesó. Llegas al borde del cráter. El lucero está arriba. Te mira salir con una expresión que no es alivio sino evaluación. Cuenta los que salen. Anota en el cuaderno que siempre lleva. Los que no salen también son una anotación, un dato, una línea que se tacha en el registro de vacunas pendientes, porque una deuda con el sindicato se extingue cuando el deudor se extingue, y no de otra manera. No hay rescate. El sindicato no invierte recursos en excavar hacia donde están los que quedaron bajo la tierra, porque excavar requiere tiempo y equipo, y la probabilidad de que lo que encuentren sea recuperable en términos de fuerza de trabajo es 0. La lógica es la misma lógica de todo en este lugar. La decisión que maximiza la eficiencia del sistema es la decisión que se toma. El sistema no tiene sentimentalismo incorporado en ninguna de sus funciones. Sus nombres se tachan del cuaderno. Eso es el entierro que este lugar ofrece. Estás parado en el borde del cráter con el agua del Orinoco cayendo encima, y el barro hasta las rodillas y el metal todavía en la boca donde lo pusiste ayer, y donde seguirá mientras no encuentres el momento de salir, si ese momento existe, si existe una versión de este lugar que tiene salida hacia algo que no sea más de esto. El lucero dice que mañana se continúa, que los que puedan trabajar el cráter sur se trasladan esta tarde. La música del campamento llega hasta acá a través de la lluvia. Siempre llega la música. El sistema no hace pausa por nada, ni siquiera por esto.